muy bienvenidos a un nuevo programa de Más que Palabras. Yo soy Nina Serrano, soy sevillana y tenemos hoy con nosotros a un invitado muy especial. Se llama Enrique Soto. ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Pues en este programa vamos a tener un tema muy especial. Se llama y se titula De la adicción al propósito, en el que vamos a estar desarrollando y trayendo esperanza acerca de las adicciones, de cómo Dios puede ayudarnos a salir de esa situación de adicción. En este caso tenemos con nosotros a Enrique porque él va a contar un poquito de su experiencia y testimonio de cómo Dios, a través de su vida, de su conexión con Él, ha conseguido que pueda salir de la adicción. Cuéntanos un poquito, Enrique, un poquito más sobre tu testimonio en este área. Sí, vale. Mi nombre es Enrique, soy de Estados Unidos, mexicano-americano. Y sí, por más de 10 años yo viví una vida sin saberlo, en adicción, hasta que el punto de que mis adicciones empezaron a tomar control de mi vida y ya no podía parar de beber. Y entonces por 10 años yo no sabía que estaba volviéndome y sufriendo de alcoholismo, bebiendo más y más cada día hasta el punto de que mi cuerpo ya no podía aguantar la cantidad de bebida que estaba bebiendo. Y desde ese momento empecé a buscar ayuda y gracias a Dios he podido superar esas adicciones y salir de eso para vivir una vida completamente diferente. Qué bueno. Entonces, si no has visto, tenemos otro programa con Enrique en el que él cuenta cómo él vivió esa situación, cómo llega un momento en la vida en el que tú te rindes y tú decides pedir ayuda. Recuérdanos un poquito eso, Enrique. ¿En qué momento, cuál fue el punto en el que tú entregas todo y dices, hasta aquí llego, toco fondo, porque esta situación me está superando? Sí, como comenté en el otro programa, comencé yo mi bebida con primero diversión, luego se convirtió en diversión con problemas y al final solamente problemas. Empezaba a beber poco a poco y la cantidad empezó a subir y a través de 10 años bebía una cantidad muy grande, muy alta de alcohol, que al parar de beber mi cuerpo empezaba a temblar. Tenía una resaca que estaba desesperado para beber la próxima copa para poder empezar a calmar. El alcohol es una de las sustancias que tiene la peor tipo de resaca, que puede ser fatal de parar de beber de un día esa cantidad. Y entonces en ese momento, a través de diferentes grupos de recuperación como Alcohólicos Anónimos, empecé a buscar esa ayuda. Y llegué al punto de que vi cómo mi adicción estaba robando mis amistades, mi trabajo empezó a ser impactado, mi cuerpo, y también había fallado mi familia. En ese momento me rendí completamente, no sé si creía en Dios en ese momento, pero me puse de rodillas por primera vez y dije, Dios, si existes, si eres verdadero, necesito ayuda. Esto está cambiando, ha tomado control de mi vida. He sido derrotado por esta sustancia, necesito ayuda y no lo puedo hacer solo. Y de allí es donde empecé a buscar esa recuperación a través de centros de recuperación y Alcohólicos Anónimos para poder superar y vivir una vida sobria. Le he fallado a mi familia, es algo que te he escuchado decir y que pienso que muchas personas en esta situación de adicción es algo que les machaca constantemente, ¿no? Es como quien entra en un laberinto, no sabe cómo salir de esa situación. Están quizás personas diciéndole, no lo dejas porque no quieres, deja de beber, pero no es tan fácil, ¿verdad? ¿Qué se esconde detrás de una persona que está en una adicción del alcohol, no puede dejar de beber y se encuentra que ha fallado a su familia, que no sabe cómo salir? ¿Qué le dirías tú? ¿Qué hay detrás de eso? Sí, una de las cosas, creo que la cosa que yo en ese momento, yo me sentía muy solo, no pensé que llegaría yo a ese punto. Y uno a reconocer, buscando en línea, tengo problemas de adicción, viendo los diferentes síntomas y que estaba yo padeciendo de cada de los síntomas médicamente, pero también viendo el impacto que estaba teniendo en otras personas. Y en ese momento una vergüenza de llegar a ese punto. 2, no sabía a dónde acudir. Y
Tres es de empezar a buscar esa ayuda. Empecé en línea buscando centros o reuniones de Alcohólicos Anónimos para buscar esa ayuda, entender más de esta condición. Pero dos es de que no estaba solo, de sentir de que había otras personas que habían pasado por esta situación y de que hay un mejor futuro a través de ese momento. Pero lo que mencionas tú, ¿qué es lo que está detrás de eso? Muchas veces en las personas con adicción es un dolor muy profundo que a veces la persona adicta no lo sabe, es la persona misma. Es un dolor de, sea cosas traumáticas que han pasado, divorcio, muerte de personas, abuso, cualquier cosa que puede ser que impacta a la persona que no se ha hablado con otra persona. Entonces, para mí muchas veces bebía para olvidar todos los problemas y todas las memorias que venían y tratar de olvidar de lo que me estaba doliendo espiritualmente. Es como una herida en el alma, digamos, Así ¿no? Tú has comentado en otro programa que tu padre era alcohólico, Así es. que tú habías vivido esta situación en casa y sabemos que muchas veces la historia se vuelve a repetir de una generación a otra, cuando hay situaciones no gestionadas. Como niño quizá lo has sufrido y de mayor lo estás repitiendo la historia, pero todo esto tiene un punto y final. Todo esto queremos siempre decir que hay esperanza y que se puede salir y que por eso te tenemos hoy aquí, porque tu vida, como podríamos decir, tú has vuelto a nacer, ¿verdad, Enrique? 100%, 100%. Has vuelto a nacer. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde antes, desde esos años en los que tú has sido alcohólico, a ahora? ¿Cuál ha sido el cambio? Sí, hubo bastantes. Uno físicamente y mentalmente ha cambiado uno al dejar de beber la bebida. Sabemos que el alcohol es un veneno y yo recuerdo la primera vez que lo probé, sabía muy feo, pero a través del tiempo empecé a tener el gusto y poder aguantarlo, pero es un veneno al final del día que empieza a dañar el cuerpo, empieza a dañar el cerebro y espiritualmente también nos hace hacer cosas de que tal vez no haríamos si no estuviéramos bajo la influencia. Uno, me ayudó al dejar de beber, empecé a notar cambios en mi cuerpo. Físicamente, en ese tiempo bebía tanta cantidad de que nomás solamente en dejar de beber empecé a bajar de peso, mi piel se empezó a aclarecer, también mentalmente podía pensar mejor, estaba haciendo mejor trabajo que nunca y también empezaron a mejorar las relaciones entre las personas que estaban alrededor de mí. Pero ahora estoy viendo de que al encontrar a través de la recuperación y encontrar ese encuentro con Dios, es de que me ha dado un propósito, una vida de propósito. Y esos momentos de oscuridad, esos momentos de dolor, esa vergüenza que tenía de haber llegado al punto de volverme alcohólico, ahora Dios lo está usando con un propósito para poder ayudar a otras personas que están pasando por eso. ¿Y dónde pueden acudir esas personas? Porque sabemos que tú estás en estos grupos de Alcohólicos Anónimos. Antes has pasado por estos grupos, dijiste que encontraste ayuda online, ¿no? Por internet, porque estamos hablando en estos programas mucho sobre cómo las redes sociales y todo está afectando negativamente a la población. Pero sin embargo, vamos a decir también, vamos a romper esa lanza a favor de que en ese momento en el que tú estabas sintiendo vergüenza, no sabías dónde pedir ayuda, la encontraste también en las redes sociales, para que podamos decir cuán importante es el uso que hacemos de las cosas. Por ahí, por las redes sociales, tú buscaste información y dices que encontraste un chat donde había personas que habían pasado y estaban pasando por la misma situación que tú. Coméntanos un poquito cómo fue esa experiencia, cómo te ayudó a ti, por si alguna persona que lo está pasando puede también buscar ese tipo de ayuda. Sí, así es. Yo en ese momento ya había tocado un fondo y me daba mucha vergüenza aún pedirle ayuda a mis amistades que me conocían y que aún salía de fiesta. No quería que nadie se diera cuenta que llegué a ese punto. Entonces empecé a buscar los síntomas en línea y encontré un chat de 24 horas que empecé a comentar lo que estaba pasando, los síntomas que tenían y personas que habían pasado por eso me dieron el paso en cómo pasar por esto y cómo buscar esa ayuda.
En ese momento sí tuve que estar ingresado en el hospital, pero a través de eso también empecé a encontrar los grupos de apoyo como Alcohólicos Anónimos que hay a través de todo el mundo. En todo lugar puedes buscar grupos de apoyo para alcoholismo en mi ciudad y vas a encontrar la lista que está en todo sitio a través del mundo. Y a través de eso empecé a, uno, reconocer que no estaba solo. Dos, empecé a ver que personas que habían pasado por lo mismo querían ayudarme y estaban preocupadas por mí porque se pueden relacionar con lo que estaba pasando en ese momento. Y tres, hay centros de recuperación a través del mundo, en todos lugares también, donde personas se pueden ingresar para poder recibir ese apoyo. Entonces, la ayuda está disponible. Estamos ahora viendo que una persona al principio me daba mucha vergüenza decir que era alcohólico, pero ahora estoy viendo de que la gente o la sociedad lo está viendo que es una enfermedad y que se puede ser curable. Es la única enfermedad que sabemos que puede ser curable. O no la única, pero es una enfermedad que puede ser curable a través de recibir estos tipos de tratamiento. Este tipo, al final del día, viene siendo como psicología y conexión con otras personas que han pasado por lo mismo. Y sabemos, Enrique, que no solo el tema del alcohol, otros tipos de sustancias, ahora también adicción mucho a los ansiolíticos, incluso también ludopatía. Todo esto es como una anestesia, ¿no?, a un problema, a un síntoma. Creo que existen algunas campañas también que intentan concienciar a las familias para que no sea un juicio constante. Yo he escuchado en muchas ocasiones decir, no sale de esa situación porque no quiere, porque él no quiere, porque ya... Pero ¿qué puedes tú decir a esas familias o hablando un poquito de algún vídeo, de alguna campaña que hemos comentado? ¿Qué podrías tú decir a esas familias para atender un poquito y tener esa sensibilidad con las personas que están viviendo esta enfermedad? Sí, sí, creo que para una persona, si tú estás pasando por un tipo de adicción, cualquier tipo de sustancia y aún hasta móvil o otras cosas que son distracciones, es un escape de lo que estamos tratando de no enfrentar, ¿no? Sí. Entonces, lo que me ha ayudado a mí en la sobriedad, desde las cosas que yo corría, que no quería enfrentar y la sanación que necesitaba, ahora la puedo enfrentar sobriamente. Pero creo que algo que es muy importante para personas que no conocen del tema, que no han pasado por eso, es de que la persona a veces que está pasando por una adicción muy fuerte, está pasando por un trauma, un dolor muy fuerte. Ahora que paso mi tiempo mucho ayudando a personas que están pasando por adicciones, yendo a estos centros de recuperación y a reuniones, he platicado con muchos, especialmente los hombres, al tomar un café y platicar, que se desahogan y platican cosas que nunca jamás habían contado con cualquier otra persona. Cosas de un dolor muy profundo. Y a través de esa conexión empieza a salir ese dolor. Y a través de eso podemos empezar a ver cómo podemos enfrentar esos sentimientos, ese dolor y buscar las maneras sanas para poder recibir esa sanación sin tener que acudir a ninguna sustancia. La otra cosa con las sustancias es de que físicamente nos empieza a afectar. Para mí llegué al punto de que cuando paraba de beber mi cuerpo lo necesitaba para poder seguir funcionando. Entonces es así, al igual emocional o espiritual, al igual que físicamente. Entonces es de buscar la manera cómo tomar mejor cuidado de nuestro cuerpo físicamente, pero también esa conexión espiritual de poder hablar de esas cosas. Un video que había comentado es de una persona que había bebido bastante, pasando por una situación en una ambulancia. Le pregunta a la persona en la ambulancia, ¿por qué estás bebiendo tanto? Y sabes que no tienes que beber esta cantidad. Pero con la empatía le preguntó, ¿por qué estás bebiendo eso? Y en ese momento el hombre menciona y empieza a llorar que era el aniversario de la muerte de su hija. Entonces no es solamente la sustancia, pero muchas veces es un dolor muy fuerte y la persona siente que está sola, ¿no? Y es una de las grandes mentiras de que no estamos solos. Todos pasamos por situaciones distintas y diferentes. Y es de buscar a la persona que pueda entender. Ahora, yendo a estos centros de recuperación, creo que es una conexión muy especial porque puedo relacionarme con personas que están llegando y aún cuando ven en tentaciones o cosas que me están pasando, puedo platicar abiertamente que alguien que no ha pasado por eso no puede entender necesariamente.
Qué bueno. Y háblanos un poquito más de los grupos, ¿no? De los grupos a los que estás yendo, porque yo creo que puede haber personas que nos estén viendo, que estén en sus casas y estén pasando por esa situación y se estén sintiendo identificados con esa situación por la que tú estabas pasando. Quizás les da miedo, les da vergüenza, sienten que están fallando a su familia, pero no saben cómo salir. En esos grupos creo que algo muy importante es, van a encontrar personas, primero que no te van a juzgar y personas que han pasado o están pasando por la misma situación que está pasando, ¿no? Coméntanos un poquito de esos grupos a los que tú vas ahora más bien para ayudar a otros. Sí, sí, sí. Al final del día no hay nada más especial de que una persona que ha pasado por el mismo testimonio ayudando a otra persona. Sí. Eso es lo que viene siendo al final un alcohólico ayudando a otro alcohólico a superar eso, que creo que es posible para cualquier persona superando ansiedad, depresión, lo que sea, poder platicar. Y al final del día es lo que viene siendo, es un grupo donde la persona puede abrir abiertamente lo que está pasando. También hay una serie de procesos de cómo es que otras personas han salido de las adicciones y tener esa conexión más que nada. He mencionado de que lo opuesto de la adicción no necesariamente es la sobriedad, que es dejar de usar la sustancia, pero es la conexión con otra persona y también esa sanación espiritual para poder cambiar la manera que pensamos, esos pensamientos negativos, esa ansiedad, esa depresión, en una manera más saludable. Ujú. Mira, una cosa que también quería preguntarte. Tú has recurrido a Dios, ¿no? Has recurrido a Dios para encontrar esa libertad que estás disfrutando hoy. Tu vida antes era más estrés, más soledad. Ahora tú vives una vida compartiendo más con otras personas, donde tú te estás cuidando más también a ti mismo, disfrutas de paz, de un gozo que antes no tenías. Pero lo que queremos también es que esto, las personas que nos están viendo, sientan que esto es posible. ¿Y por qué recomiendas tú que recurran a Dios, que recurran a Él como la principal fuente para poder salir de esa situación de adicción al alcohol? Sí, y algo que menciono con personas que Dios me pone para ayudar es de que yo no lo podía hacer solo. Intenté por muchas maneras, dije voy a controlar mi bebida, tal vez si bebo solamente esto, y traté todo lo que pude hacer para tratar de manejar ese problema. Y no fue hasta el momento que me rendí y dije, Dios, si existes, si eres verdadero, necesito esa ayuda, que empecé a sentir esa ayuda, que el versículo en la Biblia dice, si preguntas, se les dará. Si tocas, la puerta será abierta, el que busca encuentra. Entonces, a ese punto de pedir a Dios esa ayuda es cuando empecé a ver los diferentes recursos que estaban disponibles, empecé a ver la esperanza en otras personas y también dice la Biblia también que Dios está cerca a los que están quebrantados de corazón. Entonces es cuando empecé a ver esa sanación interior. Antes era muy ansioso, depresión. He pasado por muchos medicamentos para casi cada tema de salud mental y entonces a través de la recuperación, trabajando un programa que me ayuda a recuperarme no solamente de la bebida, pero espiritualmente y buscar esa sanación, me ha dado esa paz que pasa todo tipo de entendimiento. De poder, la vida va a seguir pasando, las situaciones, las pruebas van a seguir pasando porque así es la vida. Pero es de que ahora sé que Dios está conmigo, sé que puedo tener esa fuerza en Dios para confrontar cualquier prueba, cualquier situación que venga hacia mí y no tener que recaer en la bebida o sustancias para buscar el escape, pero sino de buscar la ayuda de Dios en cómo mantener esa paz y sobresalir y superar esa situación en vez de correr de esa situación y tener más consecuencias. Eso, hay un versículo que nos encanta que dice Dios, clama a mí y yo te responderé. Y Amén. te mostraré grandes cosas que tú no conoces. Entonces, hay algo en clamar, ¿no es cierto? En cuando tú estás sufriendo, cuando tú estás pasando una situación y no sabes qué hacer, hay algo en clamar a Dios y Él responde, aun cuando muchas veces han hecho personas esta oración sin creer suficiente si Él existe o no. Él ha respondido y Él pone personas a nuestro alrededor, ¿no? Qué importantes son las influencias, las personas que tenemos alrededor y cuán importante es que nosotros nos abrimos
a recibir también la respuesta de Dios, ¿no, Enrique? Así es, así es. Yo mucho tiempo dije, no sé si Dios existe, necesito que me hables, pero estoy notando de que Dios puede hablar a través de personas, a través de literatura que empezaba a leer. Cuando empezaba a buscar de Dios, es que veía a Dios en diferentes maneras, ¿no? A través de esto puede ser a través de un YouTube, un programa, de que Dios puede traer ese mensaje que necesitamos escuchar y que nos habla en diferentes maneras y de que está allí queriendo vernos sobresalir. Él es por nosotros, no contra nosotros. Y yo en ese tiempo no sabía si creía, pero es lo que fue. Llegar al punto de quebrantamiento, de humildad, y dije, si existes, necesito ayuda, necesito de ti, que empecé a ver la mano de Dios en muchas más maneras. Aunque puedo decir de que aún no creyendo, sé que Dios estaba conmigo, me ha cuidado y liberado de muchas cosas anteriormente. Me imagino mucho por las oraciones de mi madre. Eso. Entonces, ahora puedo ver de tantas situaciones que pudieran terminar en una tragedia, pero que Dios siempre ha estado conmigo. Pero es ahora de buscar de Él, que lo veo en diferentes situaciones y sentir una paz que pasa todo tipo de entendimiento, una serenidad a través de las diferentes circunstancias de la vida, sin tener que buscar la puerta falsa que me da un escape temporariamente y traer más consecuencias. Sí, queremos animar a las familias también de las personas que están pasando, porque sabemos que este dolor no es solo de la persona que lo vive, es de las familias, de las personas alrededor, quizás personas que están, su esposa, sus hijos, y están viviendo este dolor en la familia. Queremos animarles a seguir orando. El poder de la oración. Dices tú, Enrique, que las oraciones de tu madre, tú sientes que han tenido un efecto durante todo ese proceso de dolor. Entonces no nos desanimamos, seguimos declarando la libertad, la sanidad de nuestro familiar, porque va a haber un día en que Jesús se va a encontrar con ellos cara a cara y ahí va a empezar un proceso de transformación como es lo que vemos en tu vida, ¿no, Enrique? Amén, amén, así es. Sí, y de ánimo para familiares, sé que puede ser un proceso muy difícil ver a un familiar, un ser querido pasar por esto. Y me imagino también para la persona en adicción, hay que pensar de que esa persona está sufriendo. Y creo que para una persona que está sufriendo, que a veces yo no sabía que necesitaba ayuda, yo no sabía que estaba sufriendo. Entonces lo que veo ahora, especialmente entre los hombres y jóvenes que he conocido, es de que necesitan nomás esa mano. Y la Biblia dice que el amor que cubre todo tipo de pecado. Entonces ese amor de poder decirle, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando? ¿Cómo te puedo ayudar? Puede ser esa puerta para que la persona pueda desahogarse y sentirse, en vez de reclamar, no lo estás dejando, no eres lo suficiente fuerte para hacer eso, porque una persona que no lo ha pasado es muy difícil, porque el cuerpo físicamente, mentalmente, espiritualmente, estamos destrozados en esos momentos, que necesitamos esa ayuda, ese apoyo y ese ánimo de personas que nos puedan dar esa mano. Y Enrique, tú que estás ahora acompañando a otros en su proceso de transformación, ¿qué recursos, existen recursos para ayudar a las familias, a los cuidadores también, a las familias de las personas que están sufriendo por esta adicción? Sí, hay recursos para personas que están pasando por adicción, al igual para familiares. El grupo se llama Al-Anon, que está disponible a través de todo el mundo también. Puedes buscar en la web un grupo de apoyo para personas viviendo con alcoholismo, donde puedes encontrar, y sería lo mismo, es un grupo donde personas, madres, padres, parejas, hablan con otras personas que también tienen un ser querido que está pasando con adicción, en cómo poder apoyar a esa persona, cómo también poner esos límites para no ayudar a esa persona a seguir en la adicción y también recibir esa recuperación, que no están solos también. Qué bueno. Estamos, por si no nos habéis visto desde el principio, en este programa Trayendo Esperanza, en el que hablamos de la adicción al propósito, con Enrique, que nos está contando su testimonio de cómo él ha podido salir de esa adicción al alcohol, y ahora no solo eso, que él tiene ahora una vida abundante, una vida en la que está también compartiendo su testimonio con otras personas que están viviendo adicción al alcohol, y cómo él está viendo más allá, está viviendo cosas ahora mismo, Enrique, que tú ni siquiera imaginabas, ¿no? Como por ejemplo estar hoy aquí en televisión contando tu testimonio.
Cuéntanos cómo obra Dios, qué sueños te da. No solo, con Dios siempre hay más, no solo es que Él te ha sanado de esa situación, Él te ha dado sueños y visiones para emprender, ¿no? Así es, así es. Yo al principio me decían que dejar de beber y vivir una vida sobria me daría una vida más imaginable de cualquier sueño que tenía. Y yo no lo podía entender en ese momento. Era un poco más joven, me gustaba mucho la fiesta. Dije, ¿cómo puede ser esto? Lo único que me daba un poco de diversión ahora se me ha quitado de mí. Pero a través de ese proceso, pasar por la recuperación, empezar a limpiar el daño que he hecho en otras personas, he tenido las oportunidades de mejorarme yo solamente, físicamente, pero también emocionalmente y mentalmente, que ahora puedo tener una vida que empiezo a hacer las cosas que antes me gustaban. Me ha dado Dios la visión de emprender en línea y la visión de algún día abrir un centro de recuperación para ayudar a otras personas. Y ahora estoy viviendo una vida de que me da la oportunidad de viajar. Tengo 3 años viajando en diferentes sitios y en cada lugar que voy siempre estoy buscando centros de recuperación, reuniones de personas pasando por adicciones y también conectados con diferentes iglesias para estar siempre en comunión y asegurarme que esté con otras personas que son creyentes y que me ayudan a fortalecer la fe, al igual a poder ayudar a otras personas que están sufriendo también. ¿Y qué les dices tú a esas personas que están pasando por esa situación donde tú estabas hace 5 años? ¿Puedes dejar un mensaje de esperanza para ellos? Sí, lo más importante es de que no estás solo, que Dios te ama, que hay personas que están dispuestas para ayudarte y de que hay una vida mejor a través de esto. A veces no se puede entender qué es lo que está pasando. Una frase que se usa mucho es la frase, esto también pasará, que a través de los momentos difíciles es algo que es temporario, pero que al final de eso hay una vida mejor. Y entonces que no te sientas que estás solo, que puedes pedir esa ayuda, que esa ayuda está disponible y que Dios tiene un mejor futuro para ti. Qué bueno cómo Dios nos hace, nos lleva desde lo más bajo. Hay un versículo que hemos compartido que dice, tú nos sacaste del pozo de la desesperación y sabemos que hay tantas personas en el pozo de la desesperación. Nos pusiste, nos pones en un lugar firme, o sea, te saca del lodo, te pone en un lugar firme y a medida que caminamos y confiamos en Él estabiliza nuestra vida. Y aquí terminamos nuestro programa con esta luz, con esta esperanza. Si quieres contactar, tener más información de los recursos que hemos estado nombrando, escribe en revelaciontelevisión.com, es la página web, y vas a tener más información para poder contactarnos y hacer tus preguntas. Gracias por estar con nosotros una vez más, gracias por acompañarnos y si este programa ha sido de bendición, puedes compartirlo con otras personas a las que pueda ayudarle y traerle esperanza. Hasta luego.